¿Qué tal? Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablarles sobre un tema muy importante de cual pertenece a la acuicultura, ¿no? Es la piscicultura. Soy el alumno Carlos Enrique Silva Llovera. Esta unidad didáctica es del curso de Introducción de los Sistemas Acuícolas, la cual está a cargo de la docente Fabiola Pinto del Instituto Hermanos Cárcamos, Paita. ¿No? Empezamos sobre la piscicultura. En estas pequeñas imágenes podemos, podemos visualizar cómo es la piscicultura, aprovechando, por ejemplo, los ambientes naturales. En la segunda, de forma piscicultora, en la que podemos decir que se, se hace el cultivo de especie en estanques circulares, ¿no? Y en la tercera imagen podemos decir cómo es su comercialización después de este cultivo. Primero, para empezar, la piscicultura es la crianza de peces, término bajo de que se agrupan una gran diversidad de cultivos muy diferentes entre sí. En general, son denominados función de la especie o familia. Las instalaciones, como podemos observar en las imágenes, eh, de piscicultura industrial se conocen como piscifactorías, ¿no? Aunque este es un término en desuso debido a la diversificación que sufrió el cultivo en depósitos, por ejemplo, en estanques, jaulas flotantes, etcétera, ¿no? Una de las ventajas que puede traer este sistema de cultivo es que el costo de los peces se reduce, debido a que resulta más costoso llegar a los ríos para capturarlos, comprar artes para pescarlos, establecer métodos para conservarlos y llevarlos a los mercados. Asimismo, otra de las ventajas puede ser que los estanques pueden construirse en terrenos que no son útiles para la agricultura o la ganadería, ¿no? Siempre que exista un suministro de agua suficiente, también se pueden usar campos de cultivo a los rosales. También podemos considerar que el cultivo, eh, por ejemplo, de cualquier tipo de especie, tiene que tener un afluente y efluente, ¿no? Entrada y salida de agua, o a la misma vez la salida de agua puede que aprovechen, ¿no? Sistemas de agricultura y todo eso, para que no se desperdicie el agua proveniente de este cultivo. También asimismo podemos ver que el crecimiento y la engorda de peces pueden controlarse aumentando, mejorando la dieta, ¿no? Asimismo se pueden mejorar genéticamente las especies como las que están realizando en Francia, a lograr truchas bisexuales, es decir, que al mismo tiempo los órganos presentan órganos masculinos y femeninos, ¿no? Que les permita autofecundarse, ¿no? Y obtener generaciones puras mejores características en cuanto al tamaño y calidad productiva. También podemos ver los tipos de cultivo, ¿no? En este caso los podemos denominar en lo que es extensivo e intensivo. La piscicultura extensiva, por ejemplo, es aquella en la que se aprovechan racionalmente los cuerpos de agua naturales. En esa imagen podemos ver, ¿no? Cómo se aprovecha el ambiente natural, un lago, un río, etcétera, ¿no? En, en la otra parte, en la otra imagen, podemos ver cómo es la piscicultura intensiva, que consiste en cultivar en jaulas, estanques u otras estructuras, corrales, ¿no? Construidos principalmente para los tipos de especies en las que se pueden trabajar aquí, ¿no? Con un control lo más completo posible, ¿no? También vemos cómo es importante la piscicultura, ¿no? Ya que este tema es bastante interesante, ya sea por los mercados locales como para la seguridad alimentaria de las familias, ya que pueden realizar también de manera artesanal. Otra importancia de la piscicultura en la sociedad es que contribuye en la seguridad alimentaria en tres formas principalmente, ¿no? Todo este cultivo de estas especies son muy nutritivas e importantes, ya que poseen, ¿no?, los nutrientes necesarios para el consumo humano, ¿no? En este caso hablaremos sobre cómo es la trucha arcoíris, cómo es el cultivo, más que todo, ¿no? Por ejemplo, tenemos la trucha arcoíris, que nombre científico es Arcorinchurus, que son empleadas para el cultivo en cautiverio, ¿no? Este Orinchurus micis, o trucha arcoíris, la especie de mayor cultivo a nivel mundial, ¿no? Debido a la resistencia y facilidad de cría, ¿no? Y al costado tenemos lo que es su taxonomía, ¿no? Mm, También vemos cómo es la morfología de
de la trucha de esta especie, ¿no? Que posee un cuerpo alargado de forma aerodinámica con un silueta tipo torpedo, ofreciendo la mínima resistencia del agua por lo que alcanza grandes velocidades. Asimismo vemos cómo es el ciclo de vida de esta trucha, que en el ciclo de vida de la trucha arcoíris se describen generalmente 5 etapas que son, por ejemplo, en el huevo, una vez que se ha llevado la fertilización de los huevos, estos son incubados en el nido construido por hembra, ¿no? La temperatura de agua óptima para el desarrollo de los mismos, esta está mm, no, podemos decir que oscila entre los 8 a 12 centígrados a una temperatura de 10 centígrados. La eclosión del alevín será a los 31 días, ¿no? Por ejemplo, tenemos después del huevo lo que es el alevín, que al concluir este desarrollo embrionario, el alevín eclosiona y se alimenta de reservas nutricionales que son contenidas en el saco vitelino, ¿no? En la cría, que en esta fase empiezan a nadar más libremente y procurarse el alimento por sí mismos, ¿no? Asimismo, en lo que es lo juvenil, en esta etapa tiene todas las características del adulto, porque es decir, ya tienen hábitos propios de la especie, como ser activos y nadar contra la corriente. En el adulto depende de las condiciones físicas del hábitat. Las truchas maduran entre los 15 y 18 meses de edad, sin embargo la mayoría alcanza su madurez 2 meses después. Una de las ventajas de este cultivo de trucha arcoíris, por ejemplo en lo que es biológico y lo tecnológico, ¿no? Cuenta con índices de crecimiento alto que permiten obtener algunos casos hasta 2 cosechas anuales con tallas comerciales, ¿no? En lo económico, cultivo de trucha no demanda necesariamente la construcción de estanquería o instalaciones costosas. Se pueden emplear estanques rústicos que producen alto rendimiento y una elevada rentabilidad de inversiones, ¿no? Tecnologías para el cultivo de trucha. Aquí el desarrollo de un cultivo de truchas es necesario para tener en cuenta el volumen, ¿no? Requerido a ser utilizado en infraestructura inicial y proyectarse, ¿no? En los a futuros planes de expansión. Ahí al costado tenemos lo que es cómo es una de las tecnologías de este cultivo, ¿no? En su calidad de agua, hay que tener detalladamente cuáles son, por ejemplo, los parámetros físico-químicos importantes, ¿no? Ya que tenemos presentes la temperatura, el pH, y así utilizamos al mismo tiempo lo que es instrumentos que nos ayuden a medir, ¿no? Como el oxímetro que mide el oxígeno disuelto. Por ejemplo, instalaciones de sistemas de producción en el cultivo de trucha, tenemos lo que son estanques en serie y estanques en paralelo, como se indica en las siguientes imágenes, ¿no? En suministro de agua también, asimismo, se da los principios fundamentales que se deben tomar en cuenta en las prácticas de alimentación, es que en la selección el tamaño de pelle apropiado en función del pez más chico de la población, administrar también el alimento al estanque de tal manera que todos los peces puedan comer, ¿no? Al mismo tiempo. Asimismo, después de ese suministro se da lo que es la cosecha. Finalmente, se baja el nivel del agua, ¿no? Y se concentra los peces en redes por ser bombeo. También asimismo lo que es la comercialización. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias.